¿Tu escuela cómo funcionó o no funcionó en la pandemia? Es una buena pregunta. Entonces, en mi escuela, nosotros decidimos, o sea, yo también estudié después de que fui didacta y sentí que necesitaba clases suplementarias para poder dar clases como didacta. Entonces, estudié pedagogía activa. ¿Ok? Fui a tomar Ah, clases de pedagogía activa y ahí mismo nos explicaron que todo lo que sea el enseñamiento a distancia, conferencias, están muy limitados dentro del mundo de lo que es la pedagogía, de lo que es el enseñar. Porque lo claro, presencial tiene cuerpo, tiene una, es mucho más incisivo, la gente aprende mucho mejor. Entonces nosotros como escuela decidimos de no continuar con la formación durante la pandemia, pero sí lo que hicimos fue una vez por mes nos juntamos todos los que querían de la escuela por videoconferencia, o sea, hacíamos videoconferencia entre todos para ver cómo estaba cada uno y yo les contaba alguna historia, algún cuentito de Rolando, de algunas cosas así de la historia de biodanza para que ellos sepan, ¿no? Un poquito más. Pero no abordamos en ningún momento ninguno de los temas de la escuela, porque esos van a ser vistos después, por el hecho de que se sabe. De hecho, justamente ahora están saliendo ciertas investigaciones de la Universidad de Massachusetts o de algunas de Inglaterra incluso, que están mostrando que la gente que siguieron en la universidad en diferentes materias por videoconferencia durante la pandemia, tienen un nivel que es inferior a los que lo hicieron hace 2 o 3 o 4 años atrás, antes de la pandemia, que tenían un nivel mayor. Entonces, de hecho, se están dando cuenta que van a necesitar, como tienen un título que es homologado, van a necesitar tener que hacer un algo para poder poner esa gente al mismo nivel que los otros profesionales que se han formado antes. Entonces, esto nosotros lo pudimos predecir gracias a la formación que yo tuve y por eso tomé esa decisión de no hacerlo. Ahora, no estoy invalidando lo que algunas escuelas, yo sé que algunas escuelas decidieron de seguir dando formación por videoconferencia y está bien. Yo creo que cada uno hace lo mejor que puede. O sea, soy un optimista de la vida, yo simplemente siento que la gente hace lo mejor que puede siempre. sí. Y esa es la decisión que ellos tomaron, que dijeron, quizás esta es una buena decisión. Bueno, la decisión que la Escuela de Bruselas tomó es seguir viendo cómo estaba la gente. Yo aproveché la ola de la pandemia porque acá todavía la gente no hacía la diferencia entre miedo y peligro. Entonces, atención, el COVID es peligroso. O sea, es un bicho que está ahí. Compararlo con un tigre, que si estás ahí te araña. Ahora, el miedo es no poder dormir a la noche porque crees que el tigre está debajo de la cama. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Claro. un filósofo argentino. Entonces, bueno, eso fue bueno, de que la gente se empezó a dar cuenta de esa especie de diferencia sin tener que pasar necesariamente por el Minotauro, aunque fueron 2 años de Minotauro para algunos. Sí, Sí. sí. ¿Tú cómo viviste ese minotauro? Bueno, yo me sentí como castigado, me sentí como que particularmente castigado. De hecho, ahora que hoy es 27 de mayo del 2022 y tengo 42 años en este momento. Entonces ahora cuando me preguntan cuántos años tengo, digo 40, porque los 2 últimos años no los viví, o sea, no los voy a facturar tampoco. Buena idea, buena idea, buena idea. No lo voy. No los voy a facturar. Exacto. ¿Te gustó esa, Andrea? Eso me Entonces, encantó. Porque, porque, ¿qué pasa? Normalmente tengo la suerte de ser un didacta muy invitado a otras escuelas para participar en diferentes formaciones dentro de mis áreas de expertise. Yo hablo 5 lenguas, lo que me permite abordar directamente en la lengua del lugar a donde voy. Entonces doy la materia sin necesidad de un traductor o traductora y me lleva a viajar por todas partes. O sea, en Qué bueno. 2019, antes de la pandemia, en 2019 yo trabajé 42 fines de semana en ese año. 42 fines Ajá, de semana dando materia. Entonces viajando, yendo de un lado para el otro. Y es algo porque mi sueño siempre fue viajar y hacer biodanza, o sea, violín. de danzar. Entonces de repente estar 2 años parado y sentado en mi casa es como que llega un momento que
Mi viaje, mi turismo era de la cocina al baño, este es mi salón. Sí, se nos Y es achicó como el que, turismo. sí, 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 no se podía salir acá tampoco. Entonces es como que Sí, en un momento pensé que iba a aparecer una especie de agujero negro en el medio del salón de mi casa y me iba a absorber, así como desaparecer, ¿no? Entonces me sentí un poco extraño, la verdad. Nunca me había quedado tanto tiempo en un mismo lugar sin moverme. Entonces me sentí como estar emprisionado en mi casa. sí, Mi compañera, ella es enfermera, entonces siguió trabajando. De hecho, apenas arrancó todo, fue sentarnos en la mesa del comedor y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ella me dice, mira, yo soy enfermera y encima tengo un máster en salud pública, o sea, lo que está sucediendo es lo que yo estudié para prepararme contra este tipo de cosas, soy experta en lo que está pasando. Y ella es jefa de salud en el centro donde ella trabaja. Entonces no solamente es enfermera, pero también es una de las capas al mando. Así que ella decidió de seguir trabajando independiente, cuando todavía no se sabía, o sea, no se sabía si era radioactivo, si esto te iba a matar, qué onda, o sea, todavía no sé si te acordás, al claro, principio no se sabía nada. sí, Entonces, bueno, ella decidió de seguir yendo y cada vez que volvía a casa era sacarse toda la ropa, ponerse, ir directamente a hacer la ducha y después de eso saludarnos. Y llegó el día que ella se enfermó, o sea, con COVID y estaba dando positivo, entonces nos quedamos todos en casa y yo dije, bueno, nos tocó, a ver qué es lo que va a pasar. Mis hijitos también con coronavirus, por suerte fue muy leve. Y yo, claro. bueno, esperando que me contagies, como sabíamos que el tiempo tarda, hay un delay, pensando, bueno, esto va a tardar un tiempo más, un tiempo más. Ella estuvo 3 días con fiebre y sintiendo mucho dolor corporal. Y de repente pasaron los días y a mí no me pasó nada. Entonces dijimos, bueno, el asintomático. Unos días después vamos a hacer los tests para ver cómo estábamos y salieron tanto mis hijos como mi compañera negativo, o sea que no lo tienen, y positivo, que lo tuvieron, entonces tienen la inmunidad, y a mí me salió negativo, negativo. O sea, conviviendo con 3 personas en casa con coronavirus, a mí no me tocó. Entonces, como que también me sentí castigado por ese tipo de cosas. Ahora pasaron más de 2 años de toda esta pandemia y toda esta cosa, y sigo sin, o sea, sigo sin estar ni vacunado ni haber tenido la enfermedad. Entonces sí, me sentí como una injusticia hacia mi persona. Así, la Una verdad que, injusticia ¿por porque qué? no tuviste el COVID. O sea, toda la moda, no pude participar de nada. No estás a Me la dejan de moda. lado. Eso, no sé. Claro, sí, a mí me pasó más o menos parecido, porque aquí estuvo positivo mi esposo y yo nada. Claro. Pero allá Y claro, tuvieron algo con el H1N1, ¿no? En un momento, si no me equivoco. Con lo porcino, lo aviario. sí, 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 antes tuvimos eso. Sí. Y, y bueno, en el 2018 creo que lo tuvimos eso. 2018, sí, yo me acuerdo de eso. Porque me parece que fue como creo que eso despertó un poco al pueblo mexicano, como abrir un poco los ojos, yo creo. Sí, No sé cómo se habrá vivido allá, la verdad, pero sí, creo que fue el 2008, perdón. Dos mil sí. ocho fue bastante adelante porque el 2018 ya estamos muy encima de la Sí, es pandemia. verdad, es verdad. Mm, sí, Ah. sí. Eh, ¿Haces algo más además de la biodanza? Yo te estoy poniendo Sí, sí, sí. superhombre porque, No, bueno, bueno, eres como, superhombre. Tan, tarán. Bueno, a ver, algo más de biodanza. Yo creo que logro poner biodanza por suerte en todas las actividades que hago, en el sentido de que mismo si he estudiado diseño, también estudié informática, entonces sé bastante de informática, que uso la computadora como una herramienta también. No trabajo con eso, no voy a lucrar tampoco con eso. O sea, mi trabajo pasa por biodanza. En la escuela de biodanza, la gente tiene que saber que también económicamente la escuela no es lo que más sostiene. A veces las personas tienen la ilusión, un director de biodanza gana bien su vida, y en realidad no es necesariamente verdad eso. O sea, No, muchas no, veces como profesor regular, si uno tiene tiempo y tiene los fines de semana libre dando fines de semana vivenciales, eso va a aportar mucho más a todo el mundo. Simplemente que la gente tiene que comprender que el ser director de danza es una misión de poder darle esta herramienta que nosotros conocemos a más personas para que puedan a su turno hacer que la gente baile.
dance claro, y pueda meterse en claro. todas partes. Entonces yo bailo en escuelas con niños, con jóvenes, doy de repente clases en algún, eso sí paga bien, en alguna empresa que te invitan a hacer team building, pero sobre todo acá nos tienen en Biodanza como solucionadores de problemas. Entonces a veces hay una empresa que tienen un equipo de trabajo que tienen problemas con el equipo de trabajo y nosotros venimos a solucionar, a hacer que ese equipo de trabajo comprenda que son una tribu que van tirando para adelante y construir juntos la misión que sea la empresa, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, Qué eso bien. es algo que me encanta también. ¿Estás haciendo algún estudio paralelo con respecto a la biodanza? Sí, los estudios que yo estoy haciendo paralelamente, bueno, ahora son siempre con respecto a la música en biodanza, que es lo que a Ah, mí más me interesa, con respecto a las obras musicales y cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista psicológico, neurológico, tiene un impacto endocrino. Simplemente escuchar música genera algo. cierto. Mismo si un paciente está en coma, uno le pone música y eso también genera algo. Entonces, siempre es algo que me gusta seguir investigando. Y esto arranca con mi tía Cecilia Toro, de Chile, de Santiago, que Sí, la conozco. cuando yo empiezo a hacer la formación didacta, le digo, tía, ¿cómo, cómo hago para elegir una materia para dar algún día como didacta? Porque no sé qué podría dar yo. Yo era re joven. Me dice, bueno, mira, ser didacta. Imagínate que tu trabajo, como a mí me pasó, por ejemplo, yo elegí, no solamente porque soy científica, elegí, por ejemplo, biología. Entonces imagínate que hay un cuarto con la puerta que dice biología. Entonces vos vas, abrís la puerta y entras en ese cuarto sobre biología, en biodanza y lo que fuera, aspectos biológicos. Y empezás a ver ahí todas las cosas que hay sobre la biología con respecto a biodanza, y empezás a investigar acá y acá y acá y acá y acá. Y una vez que sabes todo lo que hay en ese cuarto, salís del cuarto y tu trabajo como didacta es contarle a la gente, existe un cuarto que se llama aspectos biológicos en donde hay esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, hacé lo mismo, elegí un tema y entrá en ese tema y empezás a aprender. Entonces dije, bueno, a ver, un tema fácil, la música, me encanta. Y voy y veo, viste, el cuartito de la música, así voy a abrir el mundo musical y me doy cuenta que no tiene techo, pared, no tiene piso, es un lugar, es un universo que no se Es termina más. infinito, es infinito. Es infinito, Lea. Sí, Entonces ahí me metí como en un monstruo que es divino, que es bonito, que es lindo. sí. Entonces uno de repente puede estudiar sobre la antropología musical y de la danza, que es básicamente la historia de la humanidad, y descubrir cosas fantásticas, que si querés así muy rápidamente, te cuento una cosa chiquitita, nosotros tenemos el mundo, fíjate, ahí está, es más o menos redondo, ¿ok? Ujú, Entonces tenemos esa esfera y tenemos la línea de el Ecuador, que son como 40.000 kilómetros, y tenemos los dos líneas que son los trópicos, el trópico de Cáncer y sí, Capricornio. Esa zona la llamamos zona tropical. El sol pega bien ahí, hay un clima que es agradable, eso hace que para la vida favorece al crecimiento, hay una superabundancia. Los pueblos que viven en esos lugares tienen un alcance a esa abundancia de la vida mucho mayor que los que están fuera de la zona tropical. correcto. Entonces, en general tienen una actitud hacia la vida que es más abierta, más cordial, em, y las danzas como tienen entonces una Uf, conexión con la vida a partir del placer. Y eso, las correcto, danzas tropicales mueven la cadera. Entonces están correcto. ahí las gentes en la zona tropical, pi, 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 ¿ok? Entonces de Sí, repente vos salís de la zona tropical y ya está, el clima está más frío, los recursos son menores. Entonces la gente es un poquito más bélica, ¿no? Y de repente la conexión con el placer no es tan presente y por ende la cadera no se mueve tanto. Entonces por eso vos tenés a Brasil, que está al lado de Argentina, ponele, y Brasil mueve la cadera. Y Argentina no mueve la cadera, mueve los pies, entonces tenés el tango. Entonces de repente uno así puede ir viendo alrededor del mundo, se produce una especie de ley de la antropología de la danza y del folclore de la danza, donde se ve que es algo que desde Oceanía hasta, no sé, hasta la otra punta, son como leyes de eso. Y eso me encanta descubrir. Me encanta transmitirlo dentro de las clases de biodanza para que el profesor de biodanza
para el futuro sepa, sí, yo quiero mover las caderas, bueno, necesito algo que venga de Hawái o de Oceanía, de Brasil o no sé, de dónde, ¿no? Claro, claro que Está sí. bueno. Así es, sí, así es. Mira lo que tengo aquí. ¡Epa! Muy bien, ese libro fantástico. Ah, yo Es también lo fantástico. tengo. Ah, pero yo tengo dos, Muy bien, muy bien. porque mandé comprar uno y me mandaron uno de regalo. Sí, muy Qué bien. bueno, qué buen libro. Me encantó ese libro de biodanza para niños y jóvenes. Muy hermoso. Entonces yo voy a hacer la publicidad si lo encuentran o tienen alguna forma de, de Conseguirlo. recibirlo, por favor, búsquenlo porque es muy maravilloso ese libro. ¿Cómo lo podríamos conseguir? ¿Tú sabes? Entonces, sí, estaría bueno poder contactar al colega con quien lo escribimos, que también es didacta, que se llama Jerónimo Mesa. Él es Jerónimo, ya. chileno. Sí, Jerónimo Mesa, y para mí fue muy importante encontrarlo en mi vida porque tuvo la misma trayectoria que un poco que yo tuve con respecto a la carrera de biodanza para niños y jóvenes, en el cual cuando nos encontramos fue como un amor a primera vista, descubrir a alguien que de la otra parte del mundo estaba haciendo lo mismo que uno, fue, che, tenemos que poner esto, y empezamos a escribir poco a poco lo que cada uno conocía, y eso se fue transformando en este libro. Entonces, Jerónimo, desde Chile, que nosotros lo hemos publicado ahí, tiene un ISBN chileno, entonces se puede conseguir en imprentas allá en Chile. Entonces, Jerónimo tiene más los contactos para poder enviarlo y sí, encargarse de esto. Yo como un dato suplementario es que al principio, cuando empezamos a escribirlo, empezábamos a citar nuestras referencias personales, o sea, cómo nosotros nos inspiramos, porque René Spitz dijo esto, porque Paulo Coelho, y de repente nos damos cuenta que en realidad, si queremos dar un libro donde la gente empieza a abrir otros libros y leer, no queríamos hacer eso. Entonces, finalmente, es un libro donde solamente está plasmada nuestra, nuestra experiencia, que se sí, transformó eso en una especie también de homogeneizamos también con otros formadores, como por ejemplo Mónica Turco, Cecilia Lucy, ciertos sí, conocimientos de base para estar todos de acuerdo y que esto sirva también como un material para la gente que se está formando en biodanza para niños. Entonces está la ya. metodología de biodanza para niños metida ahí adentro, insertada ahí adentro, cómo funciona Qué la bien. curva metodológica y todo eso. Sí, muy, muy Entonces, bonito está libro. bueno. ¿Estás trabajando en algún otro o Entonces, vas a? sí, bueno, esto estuve trabajando las traducciones, que eso llevó la pandemia, me pude volcar también un poquito en eso, en esas traducciones. Y por el momento no estoy trabajando en otro libro por el tema de que sigo estudiando la música desde el punto de vista antropológico. Sí, la música que acompaña este libro es muy buena, Sí, es muy práctica. Es muy muy práctica. práctica. Ahora, Sí, atención, también ahí adentro, dentro del libro, está metido el cómo detectar las músicas que puedo usar con los niños y sobre todo con los jóvenes, porque eso cambia con respecto a las generaciones. Hay un estudio sí, sociológico ahí adentro sí, metido que puede explicar cómo los jóvenes de hoy en día no son los mismos de los que hacen 5, 10, 15 o 20 años atrás. Yo ya trabajaba correcto, con esos jóvenes y me doy cuenta las diferencias son otro tipo de jóvenes. exacto. Los jóvenes de mi tiempo no son los mismos de los Desde tiempos ahora, tuyos. exacto. Sí, Entonces sí, los no, valores cambian, la manera de enseñar cambia. la Yo le puedo educación, pedir a un sí, joven que haga lo que yo quiera, pero con la música que a él le gusta, que a ellos les gusta. Esto es muy sí, importante comprender. sí, 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 especialmente a los adolescentes. Correcto, Sí, correcto. sí, a mí me gusta mucho la música para niños. No doy clases a niños, pero sí formo profesores de música para niños. Para niños, muy bueno, muy bien. Sí, sí, porque a mí el fuelle ya no me alcanza, pero bueno, algo hago. Muy bien, muy bien. Hay que ir, estar atento ahí transmitiendo nuestros conocimientos. Sí, es importante transmitirlo, porque ¿qué sacamos con estudiar muchas extensiones y después no las aplicamos? Correcto. Sí, queda como un conocimiento para uno. Que Sí, también está bien, pero lo mejor es poder ponerlo a la obra. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con vos. sí, porque hice varias extensiones, pero de las cuales ocupo algunas, porque como nací en Chile, estaba mi Ujú. madre, mi familia allá, yo iba todos los años a Chile, pero los hacía coincidir mis viajes con eventos que tenía Rolando. Claro.
Qué buena. Entonces, así aprendí muchas cosas. Ujú. Ujú. Bueno, mira, ya no nos queda mucho tiempo, entonces, si tienes un blog, una página donde se puedan ver tus publicaciones, donde podemos contactarte, la gente, los compañeros que ven esto. Bien, lo ideal es, bueno, tengo mi Facebook, Alejandro Balbitoro, que me pueden ahí pedir una request y lo veo los mensajes de Facebook mucho más fácilmente que un email. Recibo 100 Claro, mails por día, de los cuales no, el mail para mí ya no es más un modo de contacto. Y también tengo un canal de YouTube en donde de repente pongo cosas para el biodanzante ahí adentro también metida. Entonces también hay cosas de la música, atención, porque lo que sucede es que mismo si yo soy argentino y hablo en español, muchas de esas cosas las hago para mis alumnos que hablan en francés. Entonces es muy posible que yo suis en train de parler en français dans ces vidéos-là, mais abajo están los subtítulos, entonces se pueden leer. ah, qué bueno. ¿Vale? Eso sí, Entonces, eso está sirve. Entonces, eso está perfecto. bueno. Entonces, de repente, por ejemplo, hay uno que está muy bueno, que está circulando ahora, que es el de las relaciones entre las emociones y los sentimientos. O sea, son sensaciones, emociones, sentimientos, que es como una metáfora que eso lo tuve que crear porque en un momento fui a Israel y descubrir que en hebreo no hay una palabra que diferencie emoción de sentimiento. ¿Cómo le explico a nuestros colegas de allá? Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces tuve que crear una manera de hacerlo y eso se transformó en un video que ahí está, no sé, unos 10 minutitos que lo explica metafóricamente. Entonces hay cosas que pueden ser útiles, sobre todo, viste que cuando empieza nuestra clase y vamos a dar clases y a veces tenemos que dar un pequeño preámbulo teórico para darle algún sustento a la gente que está viniendo para que sepa que no solamente es poner musiquita y bailar y pasarlo lindo. Entonces de repente cuando el profe no sabe qué decir como tema, lo usan el YouTube como una inspiración. Después lo dicen con sus palabras y eso es lo lindo, pero es como que ahí hay varios temas que pueden ayudar a desbloquear esa parte de la parte teórica de la vivencia, ¿no? Entonces Perfecto, ahí muchas se los dejo, gracias. ¿vale? Ok, muchas gracias. Oye, realmente esta ha sido una conversación súper interesante. Más adelante a lo mejor la repetimos. Ya Dale. cumplimos 2 años con estos conversatorios, porque es Que- producto de la pandemia este conversatorio. Sí, sí, eso está bueno porque yo creo que es una de las cosas buenas que dio la pandemia fue que nos dio esta herramienta a nosotros todos y de repente ya la tenemos, todo el mundo se compró una cámara que filme bien, todo el mundo tiene ahora una conexión, un buen sistema, y hace que nos podemos conectar con gente de la otra parte del planeta para hacer cosas efectivas. Exacto, Yo creo que ahora exacto. que se armó la IBFED, por ejemplo, la pandemia fue clave, porque yo creo que si no la Sí. gente está ocupada en otras cosas también. Además, sí, no nos damos el tiempo para ocuparnos de desarrollar las cosas. Exacto. Bueno, ha sido un placer, querido Alejandro. Entonces, Gracias. seguimos en contacto. Yo soy Lea Isabel Zamora, soy la directora de la Escuela Biodanza México, la primera escuela de México que me tocó picar piedras para empezar. Entonces, eh, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y te agradezco a ti, Alejandro, tu gran amabilidad de haberme acompañado en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y hasta la próxima y grandes saludos a todos los amigos de ahí de México y de todas partes del mundo que están viendo esto. Gracias. ¡Hasta Gracias. pronto! Hasta pronto.